Bienvenidos a su programa Despierta tu Interior. Susana Rincón y Sandra Castro, quien les habla, les damos la bienvenida y esperamos que disfruten este tema que hoy vamos a tratar y es los trastornos alimenticios. Así es, y para tratarlo hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Arroyave, médico estético. Doctor, bienvenido a Despierta tu Interior. Muchísimas gracias por la invitación. Espero aportarle a todos los televidentes y a ustedes también sobre estos trastornos alimenticios que está siendo muy común en nuestra sociedad. Así es. Bueno, doctor, empecemos por eso. ¿En qué consisten los trastornos alimenticios? Bueno, básicamente los trastornos alimenticios son dados por una sensación de que el paciente o la persona se siente inconforme de cómo se siente o cómo es. Generalmente los trastornos alimenticios están clasificados en anorexia, que ahorita vamos a hablar un poco de ellas, en vigorexia y en bulimia. Generalmente estos trastornos, como lo dije anteriormente, son porque el paciente no está conforme de cómo se siente. Cada uno tiene su clasificación, es más común en hombres, es más común en mujeres, etcétera, etcétera, pero a medida de que vamos acá comunicándonos o aquí haciendo preguntas, vamos hablando de cada uno de los temas. Y antes de hablar de cada uno, doctor, queremos aclararle a todos nuestros televidentes que este es un tema para toda la familia, porque ahora estamos viendo en nuestra sociedad que los niños desde los 8, 9, 10 años, también por el flujo, por todo lo que están viendo en las redes sociales de querer ser más delgados, pues están sufriendo de este trastorno o se están metiendo ya demasiado los hombres en la parte del gimnasio, que ya vamos a hablar un poco de la vigorexia, o sea que es para todos. Para todo el mundo. Todas las edades. Para todas las edades. Todas las edades. Caben aquí en este programa. Totalmente, hoy. Aquí abrimos espacio para que todo el mundo quepa. Así es, entonces comencemos hablando de cada uno. ¿Qué es la anorexia? Bueno, yo pienso que la anorexia es sabida por muchas las personas, que es cuando la gente realmente desea o elimina del todo la sensación de los alimentos o de comer. Generalmente la anorexia es porque los pacientes, a pesar de que estén bien, quieren verse muchísimo más delgados. Entonces comienzan con un trastorno alimenticio a hacer ayunos gigantes o a dejar de alimentarse, donde el paciente empieza a eliminar obviamente grasa, pero también empieza a eliminar el factor muscular. Los factores metabólicos empiezan a consumir los músculos y yo creo que en muchos modelos famosos, en muchas personas hemos visto la gran caquexia o la gran delgadez a la que llegan estas personas porque sienten la necesidad de verse más delgadas, así estén supremamente bien. Entonces no consumen en lo mínimo alimentos o consumen muy poco alimentos. ¿Y qué genera este ayuno en el cuerpo, doctor? Porque igual, pues, tu estado anímico no va a ser igual al de una persona que se come sus 5 o sus 3 alimentos diarios. No, como todas las anteriores como todas las clasificaciones que vamos a hablar de estas alteraciones, esto lleva a alteraciones metabólicas que van desde hepáticas, cardíacas, a nivel cerebral, como lo que acabaste de decir, porque todo el equilibrio de electrolitos metabólicos se altera completamente. Por eso muchos pacientes llegan hasta un nivel de hospitalización donde se les tiene que dar alimentación parenteral. Entonces hay que tener demasiado cuidado porque es muy importante lo que dijiste. Muchos de estos trastornos comienzan con personas de edad menores que no tienen un buen desarrollo o una madurez suficiente para saber que están entrando en este problema. Bueno, ¿qué es la bulimia? Si bien ya decíamos que la anorexia es esa reducción del hambre, de ingerir alimentos, ¿qué es la bulimia? Bueno, la bulimia es cuando ya digamos lo que es contrario a la anorexia. Es donde el paciente comienza a ingerir por excesos demasiados alimentos, pero después entra la sensación psicológica de culpabilidad de que comí mucho y se va a un informe en el cerebro de ese sentido de culpabilidad. Entonces el paciente comienza a inducir vómito,
laxantes o a tomar otros medicamentos que también llevan alteraciones, como te dije, metabólicas anteriores, sobre todo a nivel gastrointestinales, por el vómito, los laxantes, entonces dan colos irritables, problemas de factores como el desorden de alimentación cuando se absorben las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces vuelven a incurrir como cuando hablamos de la anorexia. Terminan siendo factores metabólicos alterados que también pueden llevar a una hospitalización. Pero entonces ambos, tanto la anorexia como la bulimia, va detrás de ese imaginario de mantener un cuerpo esbelto, de bajar unas tallas, o independiente de eso, el uno trabaja por la delgadez extrema y el otro es por mantenerse o aumentar. No, generalmente todos es por tener un cuerpo bonito. Generalmente es por el sentido de culpabilidad o sensaciones psicológicas de que me siento gordo o me siento gorda. Muchas veces, sobre todo en la bulimia, hay que investigar porque generalmente en la niñez hay algún antecedente que lo hicieron sentir mal, que era el gordito o la gordita. Entonces, como mecanismo de venganza, comienzan a comer y después viene la sensación de rechazo, entonces inducen vómito, todo lo que les acabo de decir. Pero generalmente, en conclusión, es cuando el paciente quiere lograr un cuerpo bonito. Y hablemos entonces un poco sobre lo que es la vigorexia. Bueno, la vigorexia es clasificado, es más común en hombres, también se le llama dismorfia o distonía muscular, porque el paciente puede tener un cuerpo muy agradable, pero cuando se miran al espejo tienen esa sensación de debilidad o de sentirse más delgados o no tener un cuerpo agradable. Generalmente estos pacientes con vigorexia son los que acuden demasiado al gimnasio y así tengan un buen cuerpo o un buen desarrollo muscular, son aquellos que dedican demasiadas horas. Lo más peligroso es cuando empiezan a usar esteroides, claro, cuando empiezan a utilizar excesos de proteínas o otros, digámoslo así, medicamentos o suplementos de proteínas que terminan lastimando el riñón, corazón, sobrecargando el hígado, etcétera, etcétera. Por eso generalmente está muy común la vigorexia, ahora que hablábamos de la presión social, porque la gente no se siente bien a nivel muscular, la gente no se siente que tiene lo que llamamos no estoy bien rayado, entonces claro, se dedican horas y horas enteras a ir al gimnasio, pero igualmente se vuelve el círculo vicioso, van al espejo, no se sienten bien y vuelven y acuden de nuevo por la noche al gimnasio. Básicamente eso es como la vigorexia, por eso se le llama también dismorfia o distonía muscular, porque se sienten mucho más delgados o más pequeños. Porque igual cuando nosotros queremos comenzar una rutina de ejercicio, pues para cada uno debe ser diferente. Yo como mujer pues no puedo alzar muchas pesas o hacer mucho esfuerzo, pues porque igual mi cuerpo va a quedar mucho tiempo adolorido. Cuando nosotros vemos de pronto un tratamiento estético, ¿también queda la parte del dolor en el cuerpo? ¿O esto es simplemente por la cirugía, porque hice alguna incisión? ¿O qué pasa allí? Porque conozco de personas que de pronto se hicieron algún reto que quedaron mancados como si hubieran realizado mucho ejercicio. Sí, normalmente los procedimientos estéticos para lograr un mejor contorno muscular hay pequeños como una mesoterapia o trastornos con aparatología de alta tecnología que básicamente no crea un gran dolor, por decirlo. No crea básicamente dolor, pero nos va logrando el objetivo que es moldear el cuerpo. Pero hay procedimientos mayores, obviamente, como hablábamos ahora detrás de cámaras, como es la famosa lipólisis láser con rayados musculares, etcétera, etcétera, que generalmente es algo un poco invasivo y crea algo de dolor, pero no tanto como otros procedimientos. Y que todos estos procedimientos pues deben ir acompañados de una excelente alimentación. Totalmente. Antes, durante y después, yo digo que el 50% de todos estos tratamientos depende del paciente y el otro 50% de la parte médica, porque somos órganos vivos. Claro. Entonces no nos ganamos con que tú quedes perfectamente y luego salgas a comer, a beber, o sea, no a tener un estilo sano de vida. Bien, bueno, ya regresamos, vamos a un corte comercial para que continuemos con este tema tan maravilloso.